como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Géminis, ¿cómo estás? Voy a ir mezclando estas cartitas y voy a ir hablándote. Mi nombre es Carmen y las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor, definitivamente, mi querido y adorado Géminis. Vamos a ver entonces para ti qué lectura se puede estar presentando, qué tenemos que hablarte, a quién tenemos que estar hablándole pues. ¿De quién se trata? ¿A quién hablamos? Vamos. Parecerá ser que aquí hubo una ruptura. Esta persona se fue definitivamente. Estoy hablando de un pasado. Muy probablemente esta persona ya no está contigo. Hubo definitivamente aquí una ruptura. Pero vamos a ver, quiero ir lanzando un poquito más las cartas. Vamos a lanzarlas todas y luego vamos a ir conversando poco a poco en todo esto, ¿sí? Vamos a tener una pequeña conversación. Aquí está unas de espadas para esa persona también. Pareciera ser que como que se reinician ideas. Digamos, aquí estoy viendo que tú, man que bien, tú quieres que esa persona regrese, mi querido Géminis. No lo puedes negar. Esa persona la tienes ahí en tu corazón y estás deseando definitivamente que regrese. Y mira lo que viene. Mira el final de esto. Es la carta, una carta bellísima, que es la carta del enamoramiento, la carta del volver a empezar, la carta de la reconquista, si se quiere. Y seguimos aquí, está saliendo esta situación de esa emergencia que tenían y está saliendo pues esa situación, digamos, se está recuperando. Vamos a decirlo así, después de un duelo grande, porque esto fue un gran duelo que hubo, pero sin embargo, mira lo que viene después. Viene para aquí, como quien dice, la reconstitución, otra vez de ese nido de amor. Vaya, vaya, vaya. Mira, mi querido Géminis, te salvarás quizás de una gripe, pero no te vas a salvar de esta recomposición de esta situación o de esta relación. Esta persona quiere volver, está dispuesta a esperar lo que sea necesario, mi querido y adorado Géminis. Sabe que tú tienes también mucho que pensar. Sin embargo, las cartas te preguntan, pero tú, ¿cómo estás tú? Es que tú realmente quisieras que esta persona volviera a pesar de que no está en tu vida ahorita. Y tú absolutamente como que dirías, sí, sí quiero que esta persona regrese. Definitivamente no me cabe la menor duda que tú también quieres que esa persona regrese a tu vida. Esta persona quizás no sabrá cómo va a hacer para recuperarte, pero lo está analizando. Está pensando la manera cómo venir a hablarte, cómo venir a decirte, necesita recomenzar algo, una idea, buscarse ideas para ver cómo recomienza contigo. Hablarte sinceramente y decirte qué es lo que está sintiendo. Porque esa persona de todas, a pesar de que todavía tiene su duelo allí, siente que hay un duelo porque no ha podido entrar a tu casa todavía, a tu corazón o a tu amor. Mira, vamos a poner que este sea tu corazón. No ha podido entrar todavía. Sin embargo, está buscando las posibilidades netas, concisas y precisas para entrar nuevamente a tu vida. Y sí veo que sí, no lo puedes negar, Géminis. No lo puedes negar que esta persona realmente tú la quieres en tu vida. Tú quieres que regrese esta persona. Eso no lo vas a poder negar. Y al final, el resumen de esta situación es que sí, hay una reconquista. Aquí viene nuevamente esa persona a buscar amor o a dar amor, definitivamente. ¿Y con qué intención? Con la intención de volver otra vez a comenzar. Mira esta carta tan bonita. Viene nuevamente con la gran intención de empezar algo serio nuevamente contigo. Si estaba viviendo contigo o si era tu marido o tu mujer o tu esposo o tu esposa, esta persona de verdad salió de tu vida, pero ahora quiere un regreso. Esto, vamos a decir así, tampoco es que es así como soplar y hacer botellas. Esto no es que ya inmediatamente se está diciendo esto, hay que estar abriéndole la puerta porque ya está llegando. No, esto tiene su tiempo.
Esta persona necesita terminar de salir de todo este atolladero que tiene y de salir y de calentar un poquito su cuerpo, porque venía, mira cómo estuvo esta persona en la miseria. La relación en sí estuvo en esto, en la miseria. Y ahora se voltea esta carta y me está diciendo que ahora sí, que ahora se ha pasado, que ahora estamos como más calientitos. Ahora tenemos vestimentas adecuadas. ¿Qué quiere decir todo esto? Que a pesar de ese duelo que ha tenido esa persona o la relación en sí, porque ambos dos tuvieron duelos, a pesar de ese gran duelo, igual ya poco a poco esto se va a ir acomodando. Y ya que no pierdas las esperanzas, te dice el tarot, porque ya esta situación se va a ir acomodando, se va a ir mejorando. Ya las cosas se van a ir dando poco a poco. Esta persona realmente no sabría qué hacer para recuperarte, te ve ahora quizás diferente, tiene unas ganas de volver, vendrá a hablarte, quizás tantas cosas que está dispuesto a esperar, sabe que tienes mucho quizás que pensar tú también por tu lado, van a hablar, van a conversar, quizás pueda aceptar también tus condiciones, lo que tú digas, quiere comunicarse. Mira, cualquier cantidad de cosas está pensando esta persona con esta carta. Está sacando ideas de su cabeza para ver qué viene a ofrecerte. Así que yo te diría, mi querido y adorado Géminis, que de verdad que las cosas no están malas si tú quisieras que esta persona volviera. No se ven, no se ve un camino tormentoso, todo lo contrario, se está viendo como que hay muchísima fluidez para que esto se dé. Hay bastante fluidez para que esto venga, para que esta persona vuelva. Hay fluidez. Lo único es que esta persona está como diciendo, preparando su armamento para venir pues a la conquista y quiere ver qué es lo que va a hacer. Yo de tu parte yo diría, a veces yo tengo la idea o tengo a veces no estoy segura, tengo la duda de que si la persona que se quedó va a aceptar o no va a aceptar esa persona nuevamente. Pero yo aquí prácticamente no tendría la menor duda. Veo aquí que tú estás esperando que esa persona regrese. Tiene ganas de volver y vendrá a hablarte. No sabe realmente qué hacer para recuperarte, pero sí viene esa persona. Vas a ver. Así que con muchísimo amorcito. Amorcito corazón. Yo tengo la sensación, la tentación de un beso, como dice la canción de ¿cómo se llama este niño? No me acuerdo. No me acuerdo ahorita, un mexicano. Pedro Infante. Ajá. Amorcito corazón. Ok, nos estamos viendo entonces, mi querido y adorado Géminis, para otra emisión, para otro momento. Y si te resonó, pues qué bueno. Tómalo como te resuene. Nos estamos viendo en un próximo video. Un besito para ti y bye bye. Suscríbete, dale un like y comparte. Bye bye.